Bueno, muy buenas tardes a todos, a quienes nos acompañan en esta sesión con el DEA de forma virtual, a quienes están aquí de forma presencial. Le damos la bienvenida a todos a Colfuturo. Como sabrán, esta es una sesión en la que vamos a compartir mucha información fundamental para todos ustedes si tienen planes académicos y profesionales en Alemania. El día de hoy nos acompaña Catarina y nos acompaña Natalia. Natalia, ellas son parte de este equipo del DAD y van a brindarles información fundamental sobre todo lo que ustedes necesiten. Así que no tengan ninguna duda en hacer cualquier inquietud, cualquier comentario. Para eso es esta sesión. Entonces, Catarina, Natalia, muchas gracias. Pueden dar inicio. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a Colfuturo por tenernos acá esta tarde para poder presentar este programa en conjunto cofinanciado que tenemos de AD Colfuturo. Justo ahorita estábamos hablando de que estamos realmente muy contentos porque ya esta va a ser la cohorte número 21 de este programa cofinanciado entre DAD y Colfuturo. El año pasado celebramos los 20 años, entonces estamos muy contentas de estar aquí nuevamente y poder brindarles la información necesaria para que se puedan postular y ojalá pues ganarse este crédito beca cofinanciado entre Colfuturo y el DAD. Mi nombre es Catarina y esta es mi colega Natalia. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias también por estar aquí, quienes vinieron presencial y también quienes están, por supuesto, conectados desde Zoom. Muchas gracias también por participar en este espacio. Y bueno, también hablando precisamente de la cooperación y también del trabajo que hemos realizado, pues también este año es muy especial porque cumplimos 100 años como organización, el DAD. Entonces, pues por supuesto que a través de programas como el de Colfuturo, pues se han podido beneficiar muchísimas personas y también esperamos que ustedes puedan ser los siguientes. Entonces, pues bueno, nada, para empezar, bueno, esta es nuestra agenda del día. Entonces vamos a hablar acerca de quiénes somos, qué es y qué hace el DAD. Tal vez algunos de ustedes ya nos conocen, pero tal vez algunos no. Esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de conocernos. También vamos a explicar por qué Alemania es una excelente opción de estudios. Tal vez algunos de ustedes ya han investigado un poco más y ya saben por qué les gustaría estar en Alemania, pero también tal vez algunos de ustedes están considerando Alemania dentro de varios países. También tienen otras opciones que Colfuturo les brinda también, pues por supuesto. Entonces, pues también queremos explicarles acerca del panorama de estudios en Alemania y ya más concretamente, pues acerca del programa del crédito beca de ADECOL Futuro, cómo funciona este programa, en qué consiste y sobre todo, pues más concretamente, qué tienen que hacer ustedes para postularse. Por supuesto que la idea es que podamos resolver sus preguntas y que ustedes pues puedan salir de esta sesión muy bien informados para que pues puedan postularse de una forma muy exitosa. Bueno, respecto a qué es y qué hace el DAD, nosotros somos el Servicio Alemán de Intercambio Académico, por sus siglas en alemán, el Deutsche Akademischer Austauschdienst. Nosotros pues somos la organización más grande del mundo que financia el intercambio académico y ustedes aquí se pueden dar cuenta de las cifras. Este es el presupuesto del 2023. Ahí tuvimos un presupuesto de 839,3 millones de euros y ese presupuesto pues invierte principalmente en becas, becas a través de proyectos o becas individuales. En este caso, pues vamos a hablar de las becas que tenemos dentro de este programa. Crédito beca, pero por supuesto también tenemos becas completas en el marco de estudios de maestría y doctorado. Por supuesto que nosotros tenemos toda una agenda que pueden consultar en nuestras redes sociales o en nuestra página web, donde pueden ver cuáles son las otras opciones que tenemos ya a manera de becas completas, ¿no? Porque también, pues, el que ustedes se postulen a DEA con Futuro no impide que puedan postularse a los otros procesos, ¿no? Entonces, también, por supuesto, que muy chévere que puedan conocer esas otras opciones que tenemos, digamos, que dentro de nuestro portafolio de becas. Y bueno, aquí le cedo la palabra a mi colega. Bueno, antes de eso, pues mencionar brevemente que nosotros, aunque estamos ubicados en Bogotá, trabajamos como oficina regional para 4 países: Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y algo muy importante también es que pues Colfuturo es un programa, el crédito beca que tenemos con Colfuturo es un programa muy especial porque es el único que existe en la región. Entonces, en los otros países, por ejemplo, Perú, Ecuador, pues nos preguntan mucho porque quisieran tener un programa como el de que tenemos con Colfuturo, pero pues no tenemos la forma de tener un socio como este, ¿no? Se han hecho pues los intentos, pero en realidad
no se ha logrado, así que pues es muy interesante que nosotros aquí en Colombia pues podamos aprovechar esa opción. Y ahora sí, le doy la palabra a mi colega. Gracias. Sí, yo como alemana les voy a contar un poco de las razones por qué estudiar en Alemania. Seguramente ya lo habrán escuchado, leído, investigado, no sé. Más allá de que existe el DAD y muchas otras organizaciones en Alemania que brinden becas, ¿no? Realmente hay una oferta bastante amplia de poder encontrar financiación. Creo que eso sí se puede decir simplemente así, la gran ventaja del sistema alemán en comparación con Estados Unidos u otros países es que el sistema es en su 95% público. Entonces, estudiar en Alemania, los costos en sí por ir a la universidad, digamos, son muy bajos. Obviamente lo que hay que pagar es la vida uno siendo estudiante, ¿no? Y para eso son las becas del DAD y de todas las organizaciones alemanas que ustedes van a encontrar. Nunca son pensados para cubrir una matrícula, porque en las universidades públicas, pues generalmente no se cobran matrículas, sino para que ustedes puedan vivir tranquilamente estudiando o siendo investigadores también en Alemania. Bueno, la otra ventaja o creo que una cosa interesante de estudiar en Alemania es que es realmente el ambiente de estudios y también de investigación es muy internacional y se ha convertido cada vez más internacional en los últimos años. Claro que tradicionalmente se estudiaba en alemán en Alemania, pero eso ha ido cambiando mucho. En este momento, las universidades de Alemania cada vez ofrecen más programas en inglés, tanto a nivel de maestría y de doctorado, pues eso sí ya es casi todo en inglés, realmente, porque el idioma de la investigación es inglés en todo el mundo, casi. Pero existen muchas opciones de estudiar en inglés. Eso es como el mensaje que queremos darles. No se asusten por el alemán. Igual el DAD siempre apoya con el aprendizaje del alemán porque pues, es un punto importante para tener una buena experiencia en Alemania, ¿no? También aprender el idioma, pero no es necesario desde un inicio contar con un nivel B2 de alemán o algo así. Entonces, eso tal vez son puntos importantes de tener en cuenta si están pensando si Alemania puede ser una opción de estudios. Y aquí tenemos algunas, sí, como ventajas de qué significa ser estudiante en Alemania, ya sea estudiante alemán o internacional. Lo que ya dije, pues lo de las matrículas que son muy bajas o inexistentes en general. Y además de eso, hay algunos beneficios que reciben los estudiantes en Alemania. Estos se pagan a través de una contribución social que cada estudiante paga a nivel semestral, que puede ser entre 50 y 300 euros, o sea, una suma manejable, pero lo que uno recibe a cambio es un tiquete para el transporte público que permite usar todo el transporte público. Permite el acceso a comedores universitarios, donde se puede comer de forma bastante económica, que eso a nivel de día a día, ¿no? Ese es un punto importante. Y permite el acceso a muchas actividades culturales, deportivas, recreativas en general, que ofrecen las universidades, pero también accesos más económicos a teatros, al cine, a cosas así, ¿no? Entonces, realmente ser estudiante en Alemania tiene muchas ventajas. Ayer estábamos hablando en la oficina de que yo ya no tengo ese estatus y con eso perdí muchas de esas ventajas y realmente es muy lamentable. Quisiera volver al estado de estudiante. También como estudiante, ustedes pues siendo estudiantes van a tener visa de estudiante, ¿no? Y esa visa también implica un permiso de trabajo en los términos como lo ven acá. Realmente creo que ha subido, ¿no? Esto, a poder trabajar hasta 140 días, ajá, jornadas completas al año o 280 jornadas medias al año. Entonces, esto también es una oportunidad de, no sé, aprovechar alguna oferta laboral interesante o también simplemente hacer algún trabajo estudiantil para ganarse un dinero adicional. Y bueno, ahora no queremos hablar sobre trabajar, sino cómo estudiar con apoyo financiero
de parte de Colfuturo y del DAD, ¿no? Porque este programa lo que permite es que ustedes claramente se postulen al crédito condonable de Colfuturo y se ganen un apoyo extra de parte del DAD, una beca extra de parte del DAD. Entonces, lo que seguramente ya saben es que el programa DAD Colfuturo apoya los estudios de posgrado, puede ser una maestría, puede ser un doctorado y puede ser cualquier maestría o doctorado en un principio, ¿no? O sea, no hay una limitación a un área de conocimiento específico em, ni nada así. Como ya dije, la idea es que la beca parcial del DAD apoye em, pues a ustedes en el sentido de que puede disminuir el valor del crédito que ustedes solicitan, ¿no? Porque ya hay una parte que está cubierta. No existe ningún límite de edad para postularse a este programa, ni de parte de Colfuturo, ni de parte del DAD. Y también tiene una ventaja en comparación con otros programas del DAD que sí tienen un límite, un limitante, que es que el último título universitario no debe ser más antiguo de 6 años. Eso no aplica en el caso de AD Colfuturo. Entonces, para todas las personas que ya se pasaron de pronto ese tiempo, puede ser una opción muy interesante. Y bueno, lo último, si ustedes se postulan ahora, pues para esta cohorte y se ganan, pues, dan todos los pasos y se ganan la financiación, la idea es que puedan iniciar sus estudios todavía en este año, en el semestre de invierno, o sea, en septiembre o octubre de este año, que es cuando empieza el semestre de invierno en Alemania, para que puedan leer y repetir toda esa información que realmente es muy importante para una postulación exitosa. Les recomendamos mucho entrar en nuestra página web DAD.co en la sección de becas. Pueden encontrar en la parte de becas de posgrado, em, pues sí, también entre otros programas, el programa de AD Colfuturo. Y aquí hay dos enlaces importantes y especialmente el primero, se los quiero recomendar, que es la guía para postularse. Esas guías son documentos, sí, de varias páginas que la oficina regional elabora como un apoyo adicional en español a las personas que se quieren postular a las becas, porque la convocatoria original generalmente está en inglés y en alemán. Y para facilitar un poquito y apoyar el proceso de preparar la postulación, les damos ahí información extra en español, con una descripción realmente muy detallada de cada documento que hay que elaborar, etcétera. O sea, si no todo queda perfectamente claro hoy, lo pueden volver a leer ahí también. Ah, listo. Entonces aquí llegamos a la parte que tal vez es la más interesante hoy y es la dotación de este programa. Entonces, aquí vemos la parte de la beca parcial del DAD, ¿no? Esto es lo que nosotros ponemos, digamos, al deal. Y pueden ver que realmente la beca incluye mucho más que de una mensualidad. Em, por ejemplo, lo que les decía es que también brindamos apoyos para cursos de alemán que ustedes pueden tomar paralelamente a los estudios. Esto es un reembolso, o sea, ustedes primero toman los cursos y después pues el DAD les reembolsa lo que pagaron para los cursos. También está muy importante el subsidio para gastos, o sea, para los tiquetes aéreos, ida y vuelta. Eso es una suma fija independiente de los tiquetes que al final compran, reciben ese dinero. Una mensualidad de casi 200 euros que aporta a los gastos mensuales y que en total suma casi 5.000 euros. En el caso de doctorado, aquí pueden ver que las cifras cambian un poco, ¿no? Son más altos para los que están interesados en un doctorado. ¿Qué más es interesante? Un monto anual de 460 euros como un apoyo adicional para lo que sea que haya de gastos extras, ¿no? Que uno pueda tener. Y la cobertura del seguro médico. Eso también es digamos, un punto bastante importante. En el caso de que ustedes quieran viajar con familia, hijos, cónyuge, también ofrecemos algunos apoyos.
adicional. Y bueno, además de eso, ustedes como becarios del DAD, también de este programa, al final, después de haber terminado los estudios, también quedan como alumni del DAD, como ex becarios en nuestra red del DAD. ¿Sí? Sin ninguna diferencia a un becario de una beca completa. Listo. Entonces, ¿cómo funciona lo de la financiación entre las dos partes del crédito y de la beca, digamos? Ustedes para postularse a la parte de la beca parcial del DAD, si planean hacerlo, lo que recomendamos mucho, deben calcular en el costo, en el monto del crédito que van a solicitar, un monto de 1.500 euros anuales, que es la cuota administrativa que pagan al DAD, ¿correcto? La postulación a la beca en sí no tiene ningún costo, solamente cuando quedan becarios, ahí es cuando se hace efectivo, digamos, esa cuota administrativa. Y para que ustedes no tengan ningún problema con eso, simplemente la meten desde antes en el cálculo del crédito. ¿Sí? ¿Del qué? Del presupuesto. Ajá. Exacto. Ok. Sí, lo que es, claro, en un primer momento ese monto de 1.500 euros anuales tal vez suena alto, pero es importante tener en cuenta que al final la dotación, el beneficio, ¿no? Siempre va a superar por mucho esa suma de los 1.500 euros. Sí, como lo ven aquí, deben calcular ese monto de los 1.500 euros al momento de calcular el presupuesto que le van a solicitar a Colfuturo y meterlo en el rumbo matrícula, en ese presupuesto que van a pedir a Colfuturo. Es muy importante que el valor final del crédito lo deben legalizar al terminar el proceso, ¿no? Esto es algo que también lo vamos a seguir explicando a lo largo de las sesiones informativas que vamos a hacer, también de parte de Colfuturo. Y pues esto también es algo que le corresponde un poco más a Colfuturo que a nosotros, pero tener en cuenta que ese crédito de Colfuturo igual es un crédito condomable hasta el 80%, ¿no? Si ustedes cumplen con ciertas condiciones. Y sí, listo. Entonces Natalia les va a explicar un poco más cómo postularse. Entonces, bueno, aquí ya tenemos como la parte global de cómo funciona el programa. Por supuesto que ese tema del presupuesto y pues otras cosas ya corresponde a Colfuturo. Ya pues si ustedes, pues ahorita más tarde vamos a resolver preguntas, pero pues también por supuesto aprovechen los espacios que ofrece Colfuturo para hacer esas citas de cálculo de presupuesto, entre otras cosas que pues les van a ayudar también con esa parte. Digamos que nosotros ahí no tenemos mucho que ver, pero digamos, chévere que puedan aprovechar esos espacios que tienen Colfuturo. Bueno, ya para postularse, ¿qué es muy importante que hagan? Bueno, primero, no sé quiénes de ustedes ya leyeron este documento. Aquí pueden lanzar la mano. Ya veo que algunos ya lo hicieron. Los que no se sientan mal, tranquilos. La idea es que hoy se lleven ese mensaje, que pues es muy importante leer, porque ahí se detalla muchas cosas del programa. Obviamente entenderlo, pues digamos que cuando empezamos a trabajar, tampoco nosotras mismas lo entendíamos tan fácil. Entonces no se preocupen, la idea es que ustedes puedan revisar ahí muy bien los detalles, los pormenores, pues de cómo funciona. Si ustedes desde el principio tienen en cuenta muchas de las cosas importantes que hay que hacer con este programa, al final, pues eso sí va a garantizar mucho que uno pueda tener pues digamos que el beneficio, ¿no? Entonces, vale la pena hacerlo. Entonces, como primer paso, pues pondría eso, primero leer muy bien la guía y ahí ustedes van a encontrar una lista de documentos que tienen que tener. Esos documentos los van reuniendo y los guardan en una carpetica que después van a transformar como un PDF. Ustedes en el paso número 2, pues tienen que completar la solicitud en línea con Colfuturo. Ahí es muy importante que ustedes cuando llenan su solicitud marquen la casilla, pues de que Alemania como destino académico y segundo, de que participan como en el marco de este programa con el DAD, de este convenio. ¿Qué pasa si no lo marcan? Nos ha pasado muchas veces que algunas personas nos dicen, bueno, yo soy beneficiario, ya tuve, salí en la lista de seleccionados, soy beneficiario del programa Crédito Beca de Colfuturo y no marqué la casilla, pero ahora yo sí quiero entrar porque ya mi primera opción, mi primer país que era España, ya no me interesa, entonces ahora sí quiero entrar. Y ahí tristemente tenemos que decirles, ya no es posible.
¿Por qué? Por no haber realizado este primer paso. Entonces es un paso pequeñito, pero que sí es muy significativo porque entonces si no lo hacen, pues les va a quitar la oportunidad de participar en el programa. Lo mismo ha pasado con personas de años pasados que lo mismo quedaron seleccionados, programa crédito beca y ahora quieren ingresar, pero pues les toca volver a empezar el proceso porque no lo habían marcado. Entonces, recuerden mucho esto, por favor, a la hora pues de llenar su solicitud. Y como paso número 3, ahí les va a permitir, hay una casilla que da la opción de adjuntar ese documento. La casilla se llama Otros y ahí pues simplemente suben ese PDF con los documentos que ya pedimos dentro de la guía. Muy importante que lo hagan antes de la fecha de cierre. Yo sé que a veces a uno le gusta la adrenalina y le gusta correr al último momento, pero a veces eso significa que de pronto hay alguna falla técnica o algo sucedió y pues simplemente la solicitud no llegó. Entonces no esperen al último momento, aunque sabemos que ese es un consejo, pues igual va a pasar, pero por favor ténganlo muy en cuenta, ¿no? Pues porque no solamente ha pasado aquí, sino pasa también incluso en otros programas de becas del DAD y cuando sí, muchas veces nos escriben como no, por favor ayúdame, mete mi postulación y ya no es posible. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta también dentro de su calendario. Además que cierra un día viernes, entonces mejor que puedan irse tranquilos después a festejar, ya después de haber enviado su solicitud. Y bueno, aquí el cronograma para que puedan entender cómo funciona. Entonces, primero pues hay que diligenciar esa solicitud, nuevamente, viernes 28 de febrero, y pues ya después de que ustedes han enviado esa solicitud, los resultados se publican por parte de Colfuturo como tal, se publican el 15 de mayo. Entonces, ¿qué pasa? Colfuturo consolida una lista en la que se clasifican los 150 mejores puntajes dentro de las personas que marcaron la casilla, quiero participar con el DAD y subieron su archivo en PDF. Entonces, esos 150 personas van a recibir en su correo una notificación del DAD en Alemania en la que les invitan a subir esos mismos documentos en una plataforma que nosotros tenemos. Entonces ya no es la plataforma Colfuturo, sino es la nuestra. Y ahí tiene todo un instructivo, o sea, es decir, como son los mismos documentos, digamos que no va a ser difícil que ustedes luego puedan. Simplemente lo que tienen que hacer es que ya no es un solo PDF, sino que son documentos separados que suben ahí en la plataforma. ¿Qué pasa si no les llega el correo? Bueno, si no les llega el correo, significa que no quedaron dentro de esos 150, ¿sí? Nosotros nos esforzamos mucho en que a los que notifiquemos nos respondan y pues los buscamos, ¿no? Realmente no es como que de pronto a la persona le llegó el correo en spam y nos desentendimos, sino que realmente pues hacemos un ejercicio muy cuidadoso en contactar a las personas que resultaron seleccionadas. La fecha límite para subir esos nuevos documentos, digamos que a la plataforma del DAD, es el 30 de mayo del 2025. Entonces ahí es donde llegan algunas preguntas, como por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si yo para este punto no tengo el certificado de idioma? Bueno, digamos que puedes subir tus documentos sin tener ese certificado de idioma, pero si llegas a quedar seleccionado dentro de ese grupo de 150, solo tendrías hasta el 30 de mayo para presentarlo. Entonces, quienes no lo tengan, pues tienen que de una vez calcular, porque yo sé que las fechas de los exámenes no son tan fáciles de conseguir, pero uno si desde ya lo planea, sí va a ser posible que ya para mayo ya lo tenga. Entonces, ese son el tipo de cosas que ustedes tienen que hacerse como su cronograma interno para que lo puedan pues conseguir los certificados que eventualmente les hagan falta. Y en el transcurso de julio, 50 de esas 150 personas van a ser seleccionados como becarios de esa beca parcial del DEAD. Yo sé que resulta un poco desanimador cuando uno dice, bueno, son 150 y solo exigen 50, yo creo que yo no alcanzo a clasificar ahí. Yo sé que uno puede pensar eso, pero en realidad desde este lado, que nosotros pues vemos cómo funciona el programa, ese número cambia mucho, porque dentro de estos 150, entonces quedan personas que su única opción no es Alemania. Entonces puede ser que después decidieron otro país y esa persona sale y queda ese cupo, ¿sí? Digamos, eso puede pasar. O hay personas que pese a nuestras recomendaciones no tienen todos los documentos listos. Entonces, ¿qué pasa? Sale también del proceso. O su postulación no estuvo completa. Muchas cosas van a ir pasando en ese proceso al final para llegar a sus 50. Entonces,
Por eso lo mejor es que si desde el principio uno hace una buena postulación, tiene su certificado de idioma o bueno, todos los documentos que se puedan requerir, está pues también abriendo los procesos de postulación a las universidades alemanas, pues eso al final sí va a significar mucho para poder recibir la beca. Entonces, Sí, solo tal vez desde ya como el favor, porque nuestra colega en Alemania que se encarga de todos esos procesos ya con estos 50 seleccionados y con la lista de los 150, de verdad es una persona súper dedicada a esto y como decía Natalia, busca a las personas y está ahí para apoyar todos los procesos, pero todos los años nos pasa también que las personas, por ejemplo, deciden, no, ya no quiero Alemania, sino que pues me voy a Francia, no sé, y nunca nos cuentan, ¿sí? Nunca nos dicen que se salen del proceso. Y así nosotros no podemos pasar ese cupo a otra persona sin tener. Entonces, si ustedes no pasa nada, si ustedes en algún momento deciden retirarse, ¿no? Pero es muy útil para nosotros que realmente comuniquen con nosotros sus decisiones para que podamos de igual forma aprovechar ese cupo de la beca, porque si no se pierde realmente al final, porque ya no hay tiempo para dárselo a alguien más. Entonces, como un gesto de solidaridad con los demás, de verdad les pedimos comunicar ese tipo de decisiones lo más pronto posible, siempre con nosotros. y otro punto también es que, bueno, hay personas que van a ser nominados como becarios, pero realmente como para poder oficializar el que una persona es becaria, tiene que tener la admisión a la universidad y haber legalizado el crédito con Colfuturo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno con este proceso se puede un poquito como relajar y pensar como, ah, bueno, voy a esperar a que me llamen, no voy a hacer nada con la universidad y pues ya si me llaman bien y ahí sí empiezo a hacer todo. La cosa es que ya después ya no les va a dar el tiempo, ¿sí? Porque ahorita sabemos que no es posible postularse a algunas universidades, pero normalmente entre marzo y abril ya empiezan a recibir la solicitud de las universidades alemanas. Entonces, si uno se relaja mucho y dice, bueno, no, voy a esperar cuando ya realmente resulte seleccionado, si no tiene la admisión, pues nada, no puede recibir ese beneficio. Tampoco es posible pasarlo al siguiente año. O sea, yo sé que Colfuturo les da 2 años para legalizar el crédito, pero el tema de la beca no se puede guardar ese cupo. Entonces, si ustedes sencillamente no lograron tener la admisión, pues les toca volver a empezar el próximo año el proceso y si quedan dentro de esos 150 pueden volver a participar y si no, pues no. Entonces, por eso es muy importante que desde ya tengan en cuenta esas cosas y pues también a la hora de preparar su postulación con la universidad, revisen muy bien si cumplen los requisitos, o sea, también que revisen cuidadosamente qué universidades eligen, que por ejemplo, a mí me puede gustar mucho una universidad o me podría gustar hacer una maestría en una disciplina diferente a lo que yo estudié en mi pregrado, pero si hay un requisito específico que yo desde ya veo que no cumplo, pues no tendría sentido elegirla, porque pues no puedo esperar que hagan esa excepción, ¿cierto? Y eso más bien sí me podría complicar las posibilidades de realmente tener una admisión con la universidad. Y bueno, pues digamos que ya pues un poco para hablar, ya como ya nos estamos como adentrando en tips para preparar su postulación. Estos son como los requisitos principales. Por ejemplo, pues por supuesto ser beneficiario del programa Crédito Beca de Colfuturo. Recibimos muchas preguntas de si es posible recibir la beca parcial sin el crédito de Colfuturo. No es posible porque este programa funciona de forma conjunta. Es necesario tener un título de pregrado o maestría, pues eh, también es muy importante tener los conocimientos de inglés. Nosotros anteriormente poníamos un puntaje específico del certificado TOEFL o IELTS, pero pues esto fue cambiando ya que las universidades tienen diferentes requisitos. No podemos poner un puntaje para todos. Lo que sí es muy importante es que la universidad que ustedes elijan en Alemania, ustedes cumplan con el certificado que esa universidad está pidiendo. ¿Sí? Puede ser ahí, a veces le puede favorecer a uno porque puede ser que uno tenga un puntaje más bajito del que se pedía antes, pero la universidad sí lo aceptaba, entonces pues bien. O por ejemplo, de pronto no es un certificado TOEFL o IELTS, sino que es el MET o otros exámenes oficiales, pues que esa universidad también acepta, entonces ahí uno también puede revisarla. Entonces, si de pronto todavía no han hecho el examen de inglés, pues primero revisen qué exámenes pide la universidad. Obviamente el TOEFL o IELTS siempre van a ser una versión estándar, pero pues digamos, también hay universidades que aceptan otras versiones que ustedes también pues pueden revisar. Si van a estudiar en alemán,
también es necesario, pues por supuesto, tener un certificado que compruebe sus conocimientos de nivel de alemán. Normalmente, pues se pide un nivel B1, pero a veces puede ser superior, porque a veces de pronto el área de estudio pues demanda que uno tenga un mejor dominio del idioma, entonces ahí hay que revisar también cuál es el certificado que les están pidiendo. Y por supuesto, pues tener la carta de admisión a la universidad alemana. Si bien eso no es un requisito ahorita mismo, puede ser que hayan personas que sí lo tienen, pues súper, también lo pueden adjuntar y por supuesto pueden seguir el proceso muy bien. Pero pues, como les decíamos ahorita, es que realmente es hasta marzo es que se empiezan a abrir los calendarios de las universidades. Entonces no les vamos a pedir algo que no es realista que ustedes tengan ahorita. Pero sí, por supuesto, como que ustedes le van apuntando a eso. Si les piden tener la admisión, pues es muy importante hacer todo de forma que la puedan lograr. Y otro de los requisitos es que no lleven más de 15 meses viviendo en Alemania al momento de postularse a esta convocatoria. Esta es una regla para todos nuestros programas de becas. Y también es posible postularse desde otro país, es decir, también está el caso de colombianos que están viviendo en Estados Unidos, en España, no sé, donde sea. Se pueden postular también a este programa. Y tampoco, pues, a otro beneficio es que no existe límite de edad, como ya explicó mi colega Catarina, ni tampoco restricción respecto al último. Bueno, en el caso de maestría, estos son los documentos que tienen que adjuntar en el PDF. Uno es un formato con información de los programas académicos que ahorita les vamos a mostrar. Es simplemente como una tablita con muchas preguntas detalladas del programa. Entonces, desde cómo se llama, cuántos créditos tiene, qué requisitos específicos hay de idioma, entre otros, si tienen costo el programa. Bueno, ahí hay como muchas preguntas guiadoras y ustedes todo lo pueden diligenciar entrando a la página web de la Universidad Alemana. Entonces, este es pues muy importante, ¿no? Por supuesto, quienes ya tienen la admisión, pues también pueden llenar este formulario con una opción, o sea, con la opción de la que ya tienen la carta. También pues es necesario pues poner como evidencias de postulación. Eso en qué podría hacerse ahorita, por ejemplo, si todavía no se han abierto el calendario, no, todavía no se han abierto las admisiones, sí pueden poner como capturas de pantalla de en qué momento se van a abrir. Si algunos de ustedes ya de pronto ya enviaron documentos, pueden ponerlo allí. Entonces son como, pues como evidencias de que ustedes ya al menos conocen el programa, ya saben cuándo se va a abrir o si ya empezaron a enviar documentos o algunos ya están en contacto con personas o representantes de ese programa. Todo eso lo pueden adjuntar allí después de este formulario. Esa es como la idea también detrás de eso. Una hoja de vida, la carta de motivación, una copia simple y traducción libre de sus títulos universitarios, también de las notas, el certificado de idioma según corresponda y una lista de publicaciones u otros documentos relevantes si aplican. Es decir, si ustedes no tienen publicaciones, no hay ningún problema, porque pues igual muy seguramente tienen también de pronto otras cosas como méritos académicos, bueno, cosas que ustedes crean que le puedan complementar más su postulación, lo pueden hacer. Igual, este tema de las publicaciones no es como un requisito, ¿no? Solo lo ponemos porque pues si alguien tiene algo adicional que mostrar en su postulación, pues por supuesto que lo pueda. Y es muy importante que dependiendo del idioma en el que van a estudiar, por ejemplo, si sus programadas, la mayoría son en inglés, pues toda su postulación esté en inglés. Entonces, la hoja de vida, la carta de motivación, como ese tipo de cosas, estén en inglés. Si van a hacerlo en alemán, pues en alemán. Digamos que esa es la idea. Lo mismo pues con el tema de las traducciones. Bueno, ahí teníamos como unos enlaces para donde encontrar información de los programas de las universidades porque por supuesto que para muchos puede ser como, bueno, listo, o sea, tengo que encontrar universidades en Alemania, pero no tengo ni idea, pues obviamente también entendemos que eso es una posibilidad muy real y por eso hay una página web muy útil que queremos recomendarles, se llama myguide.de. Esta plataforma, bajo tres preguntas muy sencillas, les permite tener como una base de datos de todos los programas de estudios que hay en Alemania. Entonces, a partir de esta página, pues ustedes van a poder como poder saber bien dónde están las áreas que les gustaría estudiar, explorar los costos, bueno, muchas cosas. O sea, pueden aquí crear una cuenta también, registrarse y crear una cuenta y a partir de allí, pues poder como generar listas. Entonces ustedes añaden listas de favoritos que también les pueden servir para este programa
o también incluso enviar un formulario y escribirles a los encargados de estos programas. Entonces, digamos, si hay algo que no les parece muy claro respecto a un requisito, también lo pueden hacer a través de aquí. Entonces, esta plataforma, pues, muy recomendada porque les va a ayudar mucho en su búsqueda de opciones de maestría y también aparecen, pues, los cronogramas de admisión, entre otras. Una plataforma de AD también, ¿no? Es gratuita, es pública, digamos, del gobierno alemán. Es súper segura. Sí, y pues no significa que únicamente los programas que aparecen ahí son los que son financiables, pero por supuesto que sí les va a permitir tener un panorama. Y bueno, aquí como una captura de pantalla, este es un formato un poquito más antiguo, pero es el mismo, el que se pide, como que ustedes pueden ver dentro de las opciones de programas cómo se escribe pues la información de lo que ahí van pidiendo, esa es la idea de llenar ese formulario. La recomendación de verdad es que aprovechen los espacios, pueden colocar hasta más de 3 programas también, porque pues no es siempre seguro que la primera opción que a ustedes les gustaría también los van a aceptar, ¿no? Entonces, de verdad, muy recomendado buscar más opciones y también adelantar los procesos de postulación de cada una de esas opciones, para que no pase lo que estaba diciendo Natalia, que en julio reciben un rechazo de su primera opción y no han hecho ninguna otra postulación. Eso realmente es muy importante. Yo sé que son 5 opciones y el formulario solamente les va a dejar aquí 3. Entonces lo que pueden hacer es simplemente, pues aquí escriben sus primeras 3 y luego llenan otro donde cambian aquí con las 2 siguientes. Eso también lo pueden hacer. Y bueno, en el caso de doctorado, básicamente pues hay cosas que son iguales, como tener la hoja de vida, la carta de motivación, la copia simple y traducción libre de títulos universitarios. En este caso, pues sí, digamos que la diferencia más grande es que sí se va a necesitar tener una carta de recomendación reciente, no más antigua de 6 meses, y también un resumen y un cronograma del proyecto de investigación, que en este caso, digamos que lo que se va a evaluar también con una comisión de expertos en Alemania, pues va a ser la calidad del proyecto y también como la viabilidad. Entonces, aquí, pues en el caso de doctorado, sí se va a necesitar pues este programa porque pues digamos el proyecto porque va a ser como el criterio principal de selección. Y por supuesto que también pueden enviar allí sus soportes de investigaciones previas que hayan hecho, el contacto que ya tienen en Alemania con su posible supervisor o si ya tienen un programa de doctorado estructurado que quieran aplicar. Ese tipo de cosas pues sí se necesitan en el caso de doctorado e igualmente si van a investigar en inglés, pues toda la documentación debería estar en inglés o si van a hacerlo en alemán. En alemán. Y aquí pues también obviamente en nuestra página web tenemos toda una sección de doctorado de investigación donde pueden encontrar pues enlaces útiles para quienes están interesados en postular de esta forma, pues para que puedan encontrar un lugar donde hacer su doctorado o también cómo preparar su proyecto. Ahí hay enlaces muy útiles que les van a servir para hacer esto. Y bueno, dentro de la carta de motivación, eso pues siempre también a veces se confunde con el ensayo que pide por el futuro. Son 2 cosas diferentes, pero digamos que no son totalmente diferentes, porque, o sea, son diferentes, pero digamos que los elementos del ensayo les pueden servir para hacer su carta de motivación. La carta de motivación, pues debe resaltar cuáles son sus méritos académicos, cuál es su motivación de ir a Alemania, porque eligieron Alemania como país de destino, porque estudiar allí y no hacerlo en Colombia, por ejemplo, o porque creen que ustedes son merecedores de ese crédito beca, cómo también va a influir esa estancia en Alemania dentro de sus perspectivas laborales futuras o lo que ustedes desean hacer también. Entonces, eso también es importante, también muy importante que ustedes desde allí resalten cuáles son sus opciones de programas, el orden en que las han elegido y que han investigado por qué les llamaron la atención esas opciones. Porque si ustedes se dan cuenta, no hay otra forma en la que podamos como conocerlos. Es decir, ustedes dentro de este proceso no tienen como una entrevista. Entonces, la carta de motivación es como si fuera esa entrevista, es la forma de conocer quiénes son ustedes y cómo esos documentos que ustedes enviaron le dan sentido a su postulación. Por eso es un documento muy importante, ¿vale?
Y pues en el caso de los postulantes a doctorado, pues se refieren ahí no como no tienen 5 opciones, sino ahí se refieren es a su proyecto de investigación y por qué quieren hacerlo en alemán. Con respecto al idioma, pues yo ya había adelantado algo de info de este punto. Eh, en este caso, pues es importante tener un nivel B2, certificado oficial, sobre todo revisen muy bien qué les pide la universidad y si de pronto les acepta otro certificado que no es TOEFL o IELTS, sino Cambridge, o bueno, hay otras opciones, pues ustedes es muy importante que dentro de la postulación tomen una captura de pantalla de el requisito que tiene la universidad alemana y su certificado. Eso le va a permitir a quienes revisan su postulación entender por qué presentan ese certificado, que puede ser de pronto, si en algunos casos puede ser más antiguo de 2 años, o si tiene una condición diferente a lo que tiene la pauta de la convocatoria, sí es muy importante que muestren la respuesta oficial de la universidad en la que les dicen que aceptan ese certificado. De esa manera entenderemos que sí cumplen con el requisito. Por supuesto que quienes hayan cursado un título académico totalmente en inglés, pues eso es válido también como comprobante. Pero aquí no nos referimos a de pronto haber visto materias en inglés, sino haberlo hecho en otro país o que realmente todo el programa al 100% fue en inglés. A eso nos referimos con eso. Y bueno, Listo. Y entonces con eso ya vamos cerrando nuestra charla y ya vamos a abrir el espacio también para sus preguntas y también para las preguntas que ya veo que hay bastantes en el chat. Antes de eso, solamente la información de que vamos a tener más sesiones informativas en ese tiempo de postulación ahora hasta el 28 de febrero. Y la siguiente va a ser el miércoles 12 de febrero a las 5 virtual, y después tendremos otra el lunes 17 de febrero a las 5. Entonces, que están muy invitados y invitadas a conectarse, y si de pronto entre hoy y esas fechas ya avanzaron algunos pasos y surgen preguntas, entonces ahí es el espacio para hacerlo. También la invitación de seguirnos en nuestras redes, de pronto ya lo hacen. Ahí hacemos todo tipo de publicaciones, muy importante la apertura de convocatorias, por ejemplo, y también publicamos información sobre otros programas de otras instituciones alemanas, no solamente del DAD. Y este año, como estamos en la celebración de 100 años, también va a haber mucho contenido interesante, simplemente sobre Alemania, el DAD y algunos eventos especiales que haremos también a lo largo del año. Entonces, bienvenidos a seguirnos ahí, y vamos a adelantar una, por favor. Listo. Aquí terminamos. Si tienen preguntas puntuales, realmente les agradecemos o dirigirse a nosotros a través de nuestro correo cuando ya tienen preguntas puntuales. El espacio de las asesorías grupales, digamos, es mucho para nosotros brindar información, pero si en el proceso de elaborar los documentos, etcétera, tienen una pregunta específica, pues nos escriben, ¿sí? Eso es como un poco la idea de ese correo. Y ahora sí, aprovechamos que estamos aquí juntos para responder algunas preguntas directamente. Entonces, abrimos tal vez para una primera pregunta aquí y después pasamos a las virtuales. Entonces, ya es una. No, ahí pones si esa también es la única que quieres hacer, o sea, si no quieres tener tal vez otras opciones abiertas, pones ese programa y, o sea, en el formulario solamente ese programa, y también adjuntas la carta de admisión y así queda clarísimo. ¿Listo? Entonces cambiamos a una virtual. y hay una, y es que Nicolás nos dice que no entendió la parte de los 50 seleccionados finales. Ahí quisiera aclarar, no significa que solo 50 van a ir a Alemania, ¿no? O sea, porque hay algunos que de pronto no quedaron seleccionados dentro de, pues para participar por el crédito, pues por la beca parcial del DAD, pero sí son beneficiarios de Colfuturo. Ellos, pues por supuesto, ya no necesitan, digamos que nada más con nosotros, simplemente pueden seguir su proceso ya directamente con la universidad alemana, que también ese es el caso. Y de hecho, nosotros cada año hacemos una sesión que es informativa, llamamos pre-departure, que es antes del viaje. No solamente la hacemos con los seleccionados como becarios, sino también con el otro grupo de personas, que puede ser que no quedaron ni dentro de los 150, ni finalmente dentro de los 50 finales, con todos ellos, pero que van a ir a Alemania, pues hacemos una sesión para informarles acerca de todo, como
lo que tienen que hacer para su llegada en Alemania. Hola, gracias por el espacio. Yo tengo una pregunta concreta sobre el doctorado individual, porque yo no pienso hacer el estructurado, y es la carta de admisión del prospecto, sí, del posible director de tesis. ¿Esa carta la tengo que tener para el 28 de febrero o se puede tener para el segundo momento? Lo digo porque hace poco me acabo de terminar mi maestría y igual, pero me dar 1 o 2 meses respondiendo a la pegada, ¿no? Pero entonces quisiera saber, en el caso del doctorado individual, ¿es posible tener la carta de admisión para el Un caso muy específico, podemos averiguarlo con nuestros colegas en Alemania, dependiendo, porque ellos tienen otro cronograma. O sea, es decir, tu proyecto se va a evaluar totalmente en Alemania y ellos tienen un cronograma de selección. Entonces, dependiendo de la semana en que van a hacer ese proceso de selección, para ese momento ya se necesitaría tener la carta. Entonces, si quieres ahorita, nos das tu correo y hacemos la consulta con nuestros colegas en Alemania para saber cómo va a ser el cronograma, para ya decirte con seguridad la fecha. ¿Listo? ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, gracias por la charla. Yo estuve en Alemania empezando a realizar mi maestría. Realicé 2 semestres, pero pues por razones personales no pude continuarla. Regresé aquí a Colombia y en este momento quisiera volver a retomar mis estudios. La pregunta con respecto a la carta de recomendación, ¿podría funcionar las admisiones que ya he tenido durante los 2 semestres anteriores como carta de admisión y como recomendación? Pues la carta de recomendación solo es requerida para doctorado. Entonces, los de maestría no necesitan. Entonces, si tú vas a hacer maestría, no necesitas tener carta de recomendación. Ah, disculpa, sí, es como carta de Pero admisión. la carta de admisión, ¿tú todavía tienes matrícula? En- ¿Estás matriculada todavía? pues como no estoy en Alemania, pues en este momento Porque no, hay algunas personas que se regresan e igual tienen a veces pasa. Pero no, igual tú puedes subir los comprobantes de lo sí, que hiciste ok. y ahí sería importante pues como de pronto una carta o un correo oficial de la universidad donde diga que si, digamos que si viajaras, pues estarías nuevamente admitida. O sea, es decir, que podrías continuar sin problema tu Ah, ok. proceso de Sí, estudios. yo Básicamente sería eso. tengo justamente también una carta por parte de ellos, también solicitando pues que en caso tal tengo el cupo disponible. Exacto. Eso sería básicamente lo que tendrías que añadir. Dale, gracias. Vale. Y una última pregunta. ¿Qué criterios tienen el DAD de selección que le ponen como más importancia? Porque sé que el futuro tiene ciertos porcentajes pues de documentación que es importante, ¿no? Como por ejemplo la carta de ensayo y todo esto. No sé qué criterios tenga también el DAD para seleccionar a los Pues candidatos. aquí se va a revisar mucho qué tanto se ha avanzado en el proceso, en las medidas de las posibilidades. Entendemos que los calendarios son diferentes, pero eso también se va a tener en cuenta. Por supuesto que la carta de motivación también se va a tener en cuenta porque pues eso va a mostrar también mucho la preparación de cada candidato. Ese tipo de documentos sí van a ser muy importantes y ahí pues relacionar realmente pues porque la importancia de hacer esa estancia en área. El criterio principal del DAD es como la calidad académica del postulante, de la postulante, que son las notas, pero que también pueden ser otras cosas, ¿no? Calidad no solo se expresa a través de las notas. Por eso también ese énfasis en también contar actividades adicionales que ustedes han hecho y méritos académicos aparte del currículo normal, digamos, que han tenido. Ese tipo de cosas son muy importantes. Pero, como decía Natalia, también es muy importante la carta de motivación, que se entienda en la postulación realmente cuál es su propósito con esa estancia, cuál es su propósito con esa beca, que tanto la van a aprovechar al final, ¿no? Eso también es un punto muy clave, donde también ustedes expresan su potencial como candidatos, ¿no? Eso es muy importante. Y ahí también quería retomar una pregunta en el chat, ya hablando del DAD y sus procesos, que Laura Soto preguntaba si es posible postularse a DAD Colfuturo y paralelamente a otras becas. Sé que ya lo mencionamos, pero creo que vale la pena repetir que sí, eso no es excluyente. O sea, ustedes se pueden postular ahora y si a lo largo del año pues se quieren postular a otra beca del DAD, eso es posible. Solamente en el momento en el que ustedes quedan en ambos programas se tienen que decidir. O sea, no pueden recibir doble financiación, obviamente, en dos programas, pero se pueden postular. Eso es completamente permitido.
importante que indiquen en la segunda postulación que ya están en otro proceso, digamos que ya se postularon a DEA de Colfuturo, por ejemplo, pero sí pueden hacer. Muy relación, ¿existe alguna tabla o, No, por ejemplo, que digamos la hoja de la carta de no existe una tabla con puntajes, digamos, como decir, el 20, sí, exacto, una fórmula concreta o, como decir, sí, como una tablita para hacer cruz, sino que tenemos unas categorías que son, por ejemplo, la calidad académica, el potencial del candidato, lo que acabo de mencionar, que es algo que evaluadores externos, ¿no? Eso no son decisiones que tomamos nosotros, sino evaluadores que vienen del área de experticia de su postulación van a evaluar. Y ahí se toman en cuenta las diferentes componentes de la postulación, las notas, pero las notas también en la luz, digamos, del camino de vida de cada uno, porque, digamos, sabemos que todos, no sé, recibimos nuestros títulos en condiciones diferentes, entonces ahí algunas cosas también se toman en cuenta. Si alguien tuvo hijos, por ejemplo, mientras estaba estudiando, si tocó trabajar mucho mientras estaba estudiando. Todo ese tipo de cosas también se tienen en cuenta a la hora de medir, por ejemplo, calidad académica, ¿sí? Pero esos son como ¿cómo se dice? Sí, como a grandes rasgos, la calidad académica, la motivación, la calidad, el potencial del candidato, ¿sí? Y eso se revisa en varios pasos por diferentes personas. Con gusto. Voy a responder una pregunta aquí que hay de forma virtual. La pregunta que hace Wilson y Natalia. Entonces, Wilson menciona que él ya tiene pues aceptación a la universidad y él quiere saber cuándo tendría el desembolso por parte de Colfuturo. Entonces, pues ahorita mismo no sería posible, ¿no? Porque pues tiene que pasar todo un proceso de selección, pero no sé si de pronto Karen nos puede decir específicamente más o menos cuándo podría ser. Listo. Bueno, como ustedes sabrán, la convocatoria de Colfuturo cierra el 28 de febrero y los resultados se van a entregar el 15 de mayo. O sea, el 15 de mayo ustedes en sus correos recibirán la respuesta de si fueron o no fueron seleccionados. En caso de que hayan sido seleccionados, lo más pronto que ustedes podrían hacer el proceso de legalización, es decir, establecer el cronograma de pagos y demás, y ya formalizar absolutamente todo en cuanto al crédito, sería a mediados de julio. No hay una fecha específica, sino a mediados de julio podríamos empezar a sacar la cita de legalización y de presupuesto. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes deben tener en cuenta que cualquier costo que se tenga que realizar a la universidad antes de mediados de julio, o sea, antes de la cita de legalización con Colfuturo, la tendrán que cubrir ustedes de forma autónoma, porque Colfuturo no realiza reembolsos, es decir, si ustedes pagaron una parte de la matrícula y esperan que de pronto Colfuturo les devuelva el dinero después, no se puede. Entonces, después de mediados de julio, Colfuturo podría empezar a hacer los desembolsos, dependiendo ustedes cuándo establezcan esa cita de legalización. Otra pregunta que nos hacen aprovechando que aquí está Karen es ¿cuál es la cifra que normalmente presta Colfuturo? Digamos que cuál es para una maestría. Pues realmente esto depende del país, depende de la universidad, depende de si ustedes tienen recursos propios. Entonces, sabemos que no hay un mínimo, o sea, ustedes pueden pedir $5,000 si lo necesitan. Hay un tope, $50,000 americanos, eso es lo máximo que ustedes podrían acceder. Entonces, realmente depende de ustedes. Colfuturo no lo asigna dependiendo del caso, sino que ustedes nos tienen que decir a nosotros cuánto presupuesto necesitan y Colfuturo se los asignará si son seleccionados. No vamos a hacer el análisis de si ustedes nos explican cómo lo van a distribuir y nosotros los asignamos dependiendo de lo que ustedes nos indiquen. Así es. Entonces, también Natalia Molina por allí nos hacía una pregunta sobre el tema de la visa. Como se trata de una beca parcial, ¿cómo se haría el tema de la visa? Bueno, realmente, como ustedes tendrían dos soportes, el crédito de Colfuturo más la beca parcial, con esos dos documentos ya es suficiente para que ustedes se presenten a la embajada y soliciten su visa de estudiante. No van a necesitar una cuenta bloqueada con un dinero adicional, sino que ese ya sería su soporte financiero. ¿Listo? Junto con la admisión, por supuesto. Claro, perdón. Perdón, voy a aclarar solo un punto y es de la pregunta que hace Luis sobre la escogencia de la universidad. Y es que para Colfuturo, como ustedes de pronto lo tendrán presente, el punto fundamental que podría incluso garantizar el éxito de su postulación es escoger el programa y la universidad adecuada. ¿Por qué? Porque Colfuturo, su objetivo, financiar programas, bueno, apoyar a los estudiantes colombianos a estudiar en las mejores universidades del mundo. Por ende, lo que nosotros vamos a revisar en ese peso muy grande que tenemos, que es la calificación del programa, es que la universidad que ustedes hayan elegido sea muy destacada a nivel internacional en su área de estudio.
Entonces, si voy a estudiar arquitectura, que la universidad que yo escoja sea muy buena en arquitectura, porque voy a entrar a competir contra otras muchas universidades a nivel internacional. Entonces, en este caso, tendríamos que entrar a mirar cuáles son esas universidades que más destacan en mi área de estudio para yo tener unas altas probabilidades de ser seleccionada por parte de Colfuturo. También quisiera hacer otra aclaración y es respecto al tema de visa. Es decir, nosotros respecto al tema de visado les orientamos, pues con base a la información que tiene la embajada. Nosotros no somos la embajada, así que nosotros no hacemos ese proceso ni somos tramitadores de visas ante la embajada. Entonces, lo que nosotros hacemos es que ya con los que son seleccionados como becarios, los invitamos junto con las demás personas también que van con destino a Alemania a tener una charla como esta con alguien de la embajada para resolver preguntas específicas. En esa charla, pues ustedes ya pueden asegurarse de casos específicos y pues poder presentar su solicitud de visa. Nosotros no lo hacemos de forma individual, ni siquiera para nuestros becarios completos. Es un proceso pues que debe hacerse de forma individual. Por aquí también veía otras preguntas y es respecto al cambio de universidad, es decir, que si uno no fue admitido en la primera opción, pues por supuesto que puede pasar a la segunda, pero es importante que pues solicite el cambio de programa con Colfuturo. No sé si ahí Karen les puede explicar cómo se hace eso. Bueno, entonces, como les contaba que nosotros financiamos los programas más destacados, ustedes se pueden postular con un programa y puede pasar que finalmente no les dieron la admisión o finalmente cambiaron de opinión y se quieren cambiar a otro programa. Eso está totalmente válido. Ustedes deben solicitar a Colfuturo el cambio de programa, pero lo que tienen que tener en cuenta es que nosotros vamos a hacer todo un estudio de viabilidad y básicamente lo que vamos a hacer es analizar si el programa 2, o sea, al que ustedes se quieren cambiar, si ustedes se hubieran postulado inicialmente con ese programa, ¿hubieran sido seleccionados? Si la respuesta es que sí, admitimos el cambio. Si la respuesta es negativa, no lo podemos admitir porque tenemos que seguir estableciendo los parámetros de calidad académica. Entonces, sí se puede cambiar, pero tienen que asegurarse de que esa universidad a la que se quieren cambiar sea igual o mejor que la primera con la que se presentaron. Pero sí se puede, es totalmente válido. Y tal vez respecto a eso, porque sabemos que uno investigando las universidades en Alemania tal vez se da cuenta que muchas veces no aparecen en ciertos rankings en los que aparecen otras universidades destacadas a nivel mundial. Eso no quiere decir que necesariamente sea una desventaja en el proceso de Colfuturo, ¿no? Sino que con toda la experiencia que tenemos, sabemos que el sistema alemán ahí funciona un poco diferente y se tiene en cuenta al momento de la elección. Entonces, que eso no los detenga de buscar muy buenas universidades en Alemania y postularse a estas universidades. Y lo otro que quería decir es la pregunta de Pablo Tamayo o tal vez otras personas sobre los apoyos adicionales para cónyuges o familia. Primero, sí, generalmente todavía es más que para el DAD, para la Embajada de Alemania es necesario ser cónyuges, o sea, haberse casado para poder recibir las visas respectivas que son para familias, ¿no? O para cónyuges. Y para el DAD, para recibir los apoyos adicionales, pues siguiendo esa misma línea, también va a ser necesario ser casados, pero con un certificado de casamiento es más que suficiente, no necesitan mostrar nada más de su vida personal y privada para eso. Y bueno, con hijos el tema es un poco más claro, pero ese punto de que si se necesita estar casados, esa pregunta nos llega frecuentemente y sí, es así para recibir eso. Responder la pregunta de Laura Camila sobre las 50, los 50 seleccionados, si son entre maestría y doctorado y si hay una cifra o porcentaje para cada uno. Si son entre esos dos grupos, sin embargo, tengan en cuenta que normalmente para doctorado se postula un número muy pequeño de personas. Entonces, en su gran mayoría son de maestría, pero pues por supuesto se considera, pues no hay como no hay una cuota específica, pues más bien ahí viene la calidad de las postulaciones. Si hay más preguntas acá, sí. Entonces, listo, sí. Yo empecemos tenía con- yo tenía una pregunta respecto, digamos, con Colfuturo solicitamos es un crédito Sí, que puede ser condonable hasta un punto. exacto. Con el DAD, eso es una beca que no estaría sujeta, es decir, si yo no cumplo con los criterios al final del crédito, allá, igual tendría que pagar algo o restituir la beca. No, la beca del DAD es una beca desde el inicio, es una beca. Sí, o sea, ustedes la reciben, terminan sus estudios y ya. Sí, con el DAD no hay ninguna obligación de devolver algo en algún punto.
si cumplen con todas las condiciones durante ese tiempo. Sí, no. Y no hay ningún otro tipo de retribución, horas de trabajo. No, no, crédito. no. O sea, como decía, más bien es como que ustedes se quedan con un estatus que no, tampoco la idea es que suene elitista, sino que simplemente son ex-becarios y eso al final pues les da acceso a, por ejemplo, programas de becas que ofrecemos especialmente para ex-becarios o eventos que se organizan o otros beneficios. Eso sí se lo llevan como para toda la vida, digamos. Y tenemos, de hecho, muchos ex becarios que de forma voluntaria nos ayudan a veces como haciendo charlas, contando como un poco su testimonio y su proceso, pero todo eso es súper voluntario, no hay ninguna obligación de nada. ¿Y tenías otra pregunta? Tenía una pregunta similar a la que estuvieron formulando y era sobre los montos, o sea, que ofrece Colfuturo en cuanto a su beca. Es, ¿no? Ahorita, si no estoy mal, para maestrías de 30.000 euros máximo, pero eso es lo que aparecía como en el documento, según lo que vi como el total. Pero quisiera confirmar con ustedes cuál es el tope máximo que ofrecen como beca el DAD, pues para los beneficiarios de Colfuturo del DAD. No sé si entendí bien, pero sí es el monto máximo que ofrece el DAD para los becarios. Sí, siempre es el mismo monto. Digamos, desde el DAD, todos los becarios a nivel de maestría reciben lo mismo y a nivel de doctorado reciben lo mismo. Entonces, sumando todos los beneficios que veíamos ahí, que es como, exacto, si una persona va sola, ¿no? Sin acompañantes, suma a casi 13.500 euros la beca del DAD. Y en el caso de doctorado, que porque es el doble de tiempo normalmente, ¿no? Y la mensualidad es un poco más alta, entonces suma a 31.500 euros. En caso de acompañantes, pues es como son en cada caso son como 10.000 euros. Pues Gracias. Yo te encargo. ¿Cuál es el número de, no, en última parte. hay 50 becarios con cuántas becas? Ah, ya, ok. Las 50, ese número de 50 se refiere no a ya es solamente el número máximo que otorga, ¿sí? O sea, esto ya es la cifra del DAD, digamos. No sé cómo de parte de Colfuturo, pues puede haber mucho más de Colfuturo y van solamente con el crédito. Y de parte del DAD tenemos 50 cupos para la beca parcial. ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias. Y la segunda es o sea, las 18 de De febrero. febrero. Y si uno aplica como no en la beca de cuál es la fecha límite para. En este momento, para postularse al crédito parcial de DAD, es necesario hacerlo en conjunto con la postulación a Colfuturo. Digamos, tenemos otros programas de becas que son independientes de eso, pero aquí ahora estamos hablando solamente, es necesario que hasta el 28 de febrero te postules a través de la plataforma de Colfuturo, marques la casilla, postular también a la beca parcial del DAD, y eso es tu postulación a ambas cosas. No es posible postular. Y ahí pues llegan dados de Colfuturo hasta el 15 de mayo y ahí les vamos a solicitar a los 150 mejor eh, mandar su solicitud otra vez a la plataforma del CESU de 12. Se hace entonces, sí, muy importante el tema del peso en el que se va a otorgar el crédito es en dólares americanos, ¿sí? Entonces es fundamental que tengamos en cuenta todas las repercusiones que se pueden generar por ser ese peso del crédito. Y frente a la condonación del mismo, básicamente el principal requisito que ustedes deben cumplir, obviamente, graduarse efectivamente de la maestría o del doctorado que vayan a realizar y que hayan presentado a Colfuturo, y dos, tienen que volver a Colombia. O sea, ese es nuestro requisito principal. Ya con esto se empiezan como a desglosar el resto de los porcentajes de condonación. Entonces, rápidamente, si ustedes se gradúan y vuelven a Colombia, van a acceder sea o al 20% o al 40% de condonación inicial, dependiendo del área de estudio. Si estudiaron temas relacionados con administración o derecho, van a recibir el 20% de condonación. Si estudiaron un doctorado en cualquier área o cualquier otra maestría que no sea ni en administración ni en derecho, van a recibir el 40%. ¿Por qué la diferencia entre los porcentajes? Porque se ha evidenciado que quienes estudian un posgrado en administración y en derecho tienen un retorno de la inversión mucho más rápido y mucho más alto. Entonces queremos darle como esa ventaja al restante de las áreas de estudio.
Ahora, hay otros dos bonos de condonación que son acumulables claramente entre sí, y uno de ellos se otorga porque ustedes se vinculen aquí en Colombia laboralmente al sector de la educación como docentes en entidades públicas o privadas, al sector investigativo o al sector público como contratistas o como profesionales de carrera. Entonces, si ustedes demuestran ante Colfuturo que permanecen en Colombia durante 3 años y están laborando en alguno de estos tres sectores, se les aplicará un 20% de condonación adicional. Entonces ahí se iría sumando con el porcentaje inicial que se les condona por el área de estudio. Y el último bono se da por residir y trabajar fuera de Bogotá y su área metropolitana. Entonces cualquier ciudad. Tunja, Cali, Barranquilla, Medellín, cualquiera que no sea Bogotá, ni Chía ni Cajicá, se les va a otorgar también un 20% de condonación. Es así como se llega al 80% del que hemos hablado. Como saben, se construyen estos porcentajes. Entonces, es así como se condona. Otra pregunta que hay aquí es, por ejemplo, en el caso de Andrea, ella dice que el programa al que se postuló le da los resultados el 3 de marzo. Obviamente, pues uno se postula hasta el viernes 28 de febrero. Si ella llega a ser admitida, ¿cómo lo notifica? Bueno, básicamente ahí tendría que esperar a que si es seleccionada dentro de esos 150, como nuevamente el DAD les va a pedir que envíen sus documentos, pues allí se puede enviar la admisión en caso de haber. También hay otra pregunta sobre el apoyo para cónyuges, sobre cómo funciona ese apoyo parcial. Entonces, aquí en la otra guía, ahí se explica cuál es, pero todo esto se solicita una vez uno ya es seleccionado como becario. Es decir, desde antes, pues no hay que hacer ningún trámite ni nada adicional, becario. Allí ya la persona de contacto les va a muestrar. Ya para el tema de visado, para viajar con el cónyuge y lo demás, pues tienen que revisarlo es con la Embajada de Alemania. Ahora sí, volvemos acá a tu pregunta. Hemos visto todas las versiones, eso también es un poco, pues, como el juicio y de cada uno de cómo quiere llenar ese formulario. La idea detrás es que ustedes revisen muy bien el programa realmente de la maestría, porque a veces el título promete una cosa y ya entrando en los módulos y en los cursos concretos es otra cosa, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes hagan ese ejercicio de revisar los módulos, los instructivos de los módulos realmente y de ahí extraen lo que a ustedes les parece importante, interesante y cómo ustedes planean, ¿sí? Eso sabemos que puede cambiar, eso no es un plan como obligatorio que después tienen que cumplir, sino que hagan ese ejercicio de revisar si esto realmente me interesa o solo fue un poco el nombre de la maestría. Entonces, y eso es lo que quiere ver la persona que evalúa ese formulario, ¿no? Tú sabes en qué te vas a meter o tal vez no. Y tienes claro como que la carga, cómo va a ser la carga de estudios, etcétera. Eso es como lo que te puedo decir. O sea, sí, la recomendación es hacerlo más o menos extenso, hacerlo bien, pero no es necesario, pues, ahí. Habla 40, llega solo ese 40% que te quedaría ver en la Mientras tanto, respondemos otra pregunta y ya lo aclaramos para que quede bien, bien claro. ¿Qué tal? Buenas noches. Respecto a las personas que queremos hacer una Generalmente va a bastar con el examen de alemán si la maestría es completamente en alemán. Ahorita que venga Karen, Sí, pero de parte pero del TAD, ese te dan darlo para el DAD, o sea, a veces puede ser al revés, puede ser un poquito más tricky porque hay universidades o maestrías que son en inglés, pero sí, pero la universidad de pronto puede pedir un nivel A1 de alemán. Sí, eso, cuidado con eso, a veces pasa. La idea es que para cosas logísticas y de la vida cotidiana ustedes vengan con un mínimo nivel de alemán. Eso es algo que se puede lograr entre ahora y mayo, ¿sí? Un A1, pero cuidado con eso, así diga, puede ser un requisito de la. Y Karen, la pregunta era que si de parte de Colfuturo, si uno se postula a una maestría que es en alemán, igual hay que presentar un certificado de inglés para la postulación a Colfuturo. Primero voy a responder a tu pregunta, perdón, tenía que confirmar bien. Entonces, sí, en efecto, esa parte que da MinCiencias, que es el 20 o el 40%, dependiendo del área de estudio que les mencionaba, si ustedes solo solicitaron eso, se les va a condonar eso. ¿Qué pasa y qué es importante? Que esto no los exime de que tengan que cumplir con los requisitos, que son
graduarse, volver a Colombia y permanecer en Colombia por al menos 3 años. Entonces, si cumple con los requisitos y solo solicitaron la parte condonable, se les va a condonar, o sea, no tendrían deuda en ese. Listo. Y la otra, bueno, no tiene que ser obligatoriamente examen de inglés. O sea, si ustedes van a estudiar en alemán, por ejemplo, bueno, se presentan a la universidad y la universidad les va a pedir a ustedes algún certificado de idioma, me imagino yo. Ese certificado, ese examen, Colfuturo se los acepta por derecho. El que la universidad les haya pedido y se los haya admitido, ese lo vamos a aceptar nosotros. Ya es diferente si las personas estudian en español o la universidad no les llegara a pedir examen, ahí Colfuturo sí pasa directamente a pedirles unos exámenes específicos a ustedes para poder acceder al crédito. Pero por lo general, y en Alemania, el que la universidad le solicite, Colfuturo lo va a aceptar. Perfecto. No sé, Natalia, si hay algo más en el chat para... Ya que está Karen, nos preguntan sobre el tema del ensayo, cómo se sube el ensayo dentro del formulario de solicitud y pues porque algunas personas dicen que, claro, si lo suben como con la carta de motivación dentro de nuestro archivo PDF, pero mejor que tú expliques cómo se sube ese. Bueno, la parte del ensayo no se sube como un documento, sino literalmente es una parte del formulario en la que tú tendrías que copiar y pegar el ensayo. O sea, lo tienes que escribir como palabra por palabra o lo pueden copiar y pegar, pero no es como que ustedes suban un documento o un PDF. Entonces es una parte del formulario de texto en la que ustedes van a poder redactar el ensayo ahí. Mm, Recomendaciones generales para el ensayo, obviamente ser muy concisos en lo que quieren decir, pero preguntas clave que a Colfuturo le gusta que ustedes, digamos que resuelvan a través del ensayo, porque son el candidato ideal para ese posgrado y para el programa Crédito Beca, uno, y dos, y muy importante en mi criterio, porque esa universidad que escogieron es una de las más destacadas del mundo. O sea, primero, es una de las universidades más destacadas en su área y cómo lo pueden justificar. Entonces, lo pueden justificar si está en rankings, a través de rankings, o si no, con información cualitativa. Entonces, es muy buena en investigación o es muy destacada por sus profesores. Bueno, por los diferentes motivos que esta universidad destaque, es muy importante para el futuro que ustedes los enuncien allí. Otra pregunta que nos gustaría pues, que ustedes pudieran ver reflejada en este ensayo es ¿cuál es el aporte y la contribución que ustedes esperan hacer a Colombia una vez regresen de realizar su posgrado en el exterior? Básicamente. Solo para aclarar, pues este ensayo que ustedes insertan directamente en el formulario de Colfuturo es diferente a la carta de motivación del DAD que debe ir en el en el documento PDF, un solo documento PDF que incluyen en su postulación a Colfuturo. Y aquí hay otra pregunta y es también para Karen y es sobre el tema del presupuesto. O sea, ¿los rubros de la beca deben incluirse allí dentro del presupuesto? Es una pregunta que hacen. Ustedes ya deberían tener, digamos, no sé, ustedes ya tienen establecido cuál es el costo máximo que les va a costar llevar a cabo su posgrado en esa universidad, en esa ciudad, en ese país y hacen los descuentos correspondientes. Hacen los descuentos correspondientes. Entonces, si saben que, por ejemplo, no van a tener que pagar matrícula, quiten el costo de ahí. Si ustedes tienen ahorros y van a poder financiarse pues de forma autónoma su sostenimiento por un año, perfecto. Entonces, no los metan ahí, sino solo lo que realmente crean que Colfuturo tiene que financiarles a ustedes, porque también muy importante, ustedes no pueden, por ejemplo, inicialmente pedir $20,000 y luego dijeron, no necesito más. No, o sea, si Colfuturo ya lo seleccionó con esos 20,000, son los 20,000 los que se les van a otorgar. No podemos darles más después. Súper. No sé si hay, sí, ahí atrás, por favor, gracias para que la transmisión. Vale. En la última parte del documento de PDF, donde está lo de lista de publicaciones o méritos académicos, mi enfoque es comunicación científica y he estado desarrollando un proyecto por mi cuenta, pero no es una cosa que tenga ningún respaldo privado ni público, simplemente es un proyecto que yo he venido desarrollando. No estoy segura si eso podría meterlo ahí o si los méritos tienen que estar justificados bajo alguna entidad. Sí lo podrías subir, pero tienes que explicar eso. Digamos, como antes de enviar tu proyecto, pues pones una hojita donde explicas en qué marco se suscribe ese proyecto. Para el DAD. Sí, Colfuturo no pide de eso, ¿cierto? ¿O sí? O sea, si ustedes tienen méritos académicos, pero son muy específicos, ¿sí? Grado magna cum laude, becas de honor, hacer estudiantes meritorios, estar entre los mejores promedios de su generación. Ese tipo de cosas muy puntuales las podríamos tener en cuenta y les podría generar una ventaja en el proceso de selección. Pero igual, no es obligatorio. Si no las tienen, no pasa nada. Sí, el DAD no tiene eso tan definido, sino que es muy amplio y es bueno lo que ya dijimos, mostrar lo que han hecho, así, trabajos voluntarios, sí, como cargos adicionales que han hecho ocupados en la universidad,
todo ese tipo de cosas, menciónanlas. Eso hace parte de su camino, ¿no? Como estudiantes o investigadores. La pregunta de Juan Camilo, él dice que sí puede aplicar a doctorado en Alemania estando en la etapa final de su maestría. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tiene Colfuturo? Ya tiene que haberse graduado de maestría. Es que no sé si la pregunta es si fue beneficiario en Colfuturo para la maestría y de una, porque vi una pregunta más arriba que era como si fui beneficiario de Colfuturo para la maestría, ¿puedo aplazar los requisitos de la condonación para empezar mi doctorado? Ahí la respuesta básicamente es que la persona tiene que estar a paz y salvo. O sea, si hizo su maestría con Colfuturo y quiere de una entrada de doctorado también con Colfuturo, lo puede hacer, pero tiene que estar a paz y salvo la maestría para poder iniciar el otro estudio. Y sí, no es, pues no es requisito, no se presenta mucho porque igual para los doctorados siempre regularmente vamos a necesitar ya haber finalizado nuestra maestría y tener tutor y tener todo ya como muy garantizado. En caso de las personas que quieren hacer maestría que no hayan culminado su pregrado, sí es posible. Ustedes pueden presentar una carta que certifique que están pronto a terminar el pregrado o un certificado de terminación de materias y pueden ser seleccionados sin ningún problema. Para la última pregunta de Lina, sí se necesita un certificado que ya se tenga una admisión. Digamos que se flexibiliza el tipo de certificado, pero sí igual se necesita eh, comprobante, ¿no? También para el caso podrías enviarlo incluso hasta el 30 de... Ok, y una pregunta más, y creo que sí, tenemos algunos minutos más, pero vamos cerrar. Gracias. Sí, gracias por el espacio. Tiene una pregunta. ¿El rubro que tienen para el curso de alemán también cubre para la pareja si viajo con cónyuge? Es un rubro aparte, es que tampoco me sé todos los números, pero aquí, bueno, el reembolso para el becario mismo es de 2.600 euros, digamos, en el caso no, no importa si es maestría o doctorado, y para la pareja, ajá, es el mismo rubro adicional, Ok. ¿sí? Y tiene una segunda pregunta. En el caso tal de que no quede de los 50 elegidos del DAD, ¿yo puedo tomar la de Colfuturo y volver a hacer el proceso el siguiente semestre? ¿O ya tendría que aplicar a una beca diferente? Podrías hacer ya una idea de, creo, o sea, digamos, la idea, o sea, tú puedes esperar a la siguiente cohorte a volver a participar. No sé si se podría de lectura porque pues tú ya eres beneficiario. Voy a responder la pregunta de Andrés. Él dice que si el programa es en alemán, pues se requiere nivel B1 mínimo, pero pues eso realmente depende de la universidad. Y él dice que le preocupa el tema del idioma en los entornos no académicos. ¿Qué nivel de alemán recomendaríamos? Bueno, pues hay muchas personas que han hecho la experiencia, han llegado a Alemania solamente con inglés y pues la beca también incluye, por supuesto, el curso de alemán. Pero por supuesto que si uno desde ya quiere aprender alemán, pues estaría muy bien hacerlo hasta un nivel A1, A2, en la medida en la que pues permitan las circunstancias. Por supuesto que uno va a necesitar algunas cosas antes de irse a Alemania, así que ya lo pueden hacer, está bien, pero pues no todos tienen las posibilidades de hacer, también pueden aprovechar la oportunidad, ya están. Para Karen, esta otra pregunta, dice que si la universidad requiere tener nivel A1 de alemán, después de cursar el primer semestre allá, igual tendría que presentar ese certificado para Colfuturo este año. Esta pregunta es importante porque, bueno, para aplicar a Colfuturo, ahorita durante la convocatoria no es obligatorio que ustedes ya tengan el certificado del idioma, no lo tienen que tener solucionado. Lo tienen que tener solucionado si son seleccionados por Colfuturo y van a legalizar. O sea, el día que ustedes legalicen ya tienen que presentarle a Colfuturo el certificado de idioma. Ustedes van a tener, a partir del 15 de mayo, que serían seleccionados, van a tener 2 años para legalizar el crédito y utilizarlo. Entonces, tienen de aquí al 15 de mayo del 2027, ejemplo, para que puedan legalizar y empezar sus estudios. O sea que tienen un lapso de tiempo bastante amplio para conseguir el certificado y poder como ya cumplir con todos los requisitos. ¿Tenemos alguna pregunta abierta más acá? Dos más y tal vez alguna más del chat. Y creo que con esto ya, súper, perfecto. Entonces, hagamos primero tú si quieres y después. Bueno, entonces la pregunta es que si pasa si me quedo en Alemania prácticamente y no vuelvo al país, ¿cómo es ahí el funcionamiento? Listo. Primero, Colfuturo ofrece cierta flexibilidad en ese aspecto porque a partir de que ustedes terminen su posgrado, les damos 3 años para quedarse por fuera del país, trabajando, adquiriendo experiencia y pueden volver y aún así les condonaríamos el crédito, ¿sí? Si ya ustedes se pasan de los 3 años y definitivamente dijeron, no voy a volver a Colombia, no se les condona ningún porcentaje, ninguno, porque el principal requisito, recuerden, es regresar. No se les va a condonar nada del crédito, tienen que pagarlo en su totalidad. Y aquí hay otro punto importante y es que la tasa de interés les va a aumentar significativamente.
al 15% efectivo anual. O sea, la tasa de interés normal era del 9%. En el caso de que ustedes no regresen a Colombia, aumenta al 15% efectivo anual. Perfecto. Y nuestra última pregunta por hoy. Ajá. Ah, cierto que no está funcionando. Sí, eso es, sí. Con el DAD nunca es un problema si antes has tenido algún tipo de financiación. Lo que normalmente no es posible, pues igual a veces las personas se postulan, no es prohibido postularse, pero lo que normalmente no hacemos es financiar dos veces el mismo nivel de formación. O sea, si ustedes ya recibieron una beca para hacer una maestría, es muy poco probable que van a recibir otra beca para hacer otra maestría. Si no, ahí la idea sería financiar un doctorado, digamos. Pero si alguien aquí o también de los conectados ha sido parte de un grupo de visitas a Alemania, de esos viajes de estudios, o ha tenido una beca de cursos de verano o invierno o cualquier otra financiación por ese estilo, no es ningún problema para postularse ni a esta beca ni a otra. Entonces, las últimas dos que están aquí en el chat, bueno, Luis Castro nos dice que él es profesor de alemán, si aún así tiene que demostrar su conocimiento. Pues generalmente sí, también es necesario y hay universidades que igual también lo piden. Entonces, pues habría que revisar también qué te pide la universidad en específico. En el caso de Natalia Costa, nos pregunta que si el programa al que se quiere presentar ya tiene abierta la convocatoria, si debe obligatoriamente presentar que ya aplicó a ese programa. O sea, nosotros no vamos a obligar a nadie a nada, ¿no? Primero que todo, o sea, la decisión es de cada uno. Ya digamos que depende de ti hacerlo. O sea, la pregunta más bien sería ¿por qué no hacerlo? Si estás segura de que ese es el programa, ¿por qué no te postulas de una vez y de una vez ya vas teniendo la admisión? Esa sería más bien mi pregunta. Si de pronto uno no está seguro, porque pues también es cierto que muchos de ustedes se encuentran en un escenario en que de pronto todavía no están seguros de que sí o sí esta es mi primera opción y me voy a ir de cabeza por eso, pues tranquilos. Obviamente también pueden simplemente llenar el formato, mostrar las capturas de pantalla y ya. Digamos que es, o sea, es una decisión más bien personal. Yo veo varias preguntas que son como decisiones personales y pues más bien hay que pensárselo realmente qué quiere hacer uno también, ¿no? La idea no es simplemente tener una admisión porque sí, y después de pronto uno estar en un programa o en una ciudad donde uno no quería estar, como que decir, ah, porque no lo pensé bien antes. Para eso el ejercicio de revisar muy bien desde ya como el contenido realmente de las carreras y por eso exigimos ese formulario, ¿no? Y llenarlo de forma detallada. Sí, yo creo que más allá de un requisito que tenga que presentar ahorita, es más bien pensárselo muy bien a futuro, que es lo que uno también quiere hacer, ¿no? Porque pues ustedes van a hacer no solo un proyecto académico, sino un proyecto de vida y eso pues toma su tiempo también pensárselo muy bien quiere hacer. Entonces, no piensen que ahorita por ganarse la beca, pues no importa, se vale lo que sea, porque pues a la final es la felicidad. Termino con una charla un poco motivacional, pero, pero pues sí vale la pena como que pensarlo, porque a veces nos ha pasado que o sea, no debía para haberlo pensado, realmente no, a ver, sino que esa es la ventaja de que ustedes tienen hasta 5 opciones. Eso también les va a permitir como jugar un poco con. Sí, entonces muchas gracias Karen, Natalia y a todos ustedes por estar acá, por conectarse también, por las preguntas, por el interés. Em, Sabemos que esto siempre es mucha información, por eso la repetimos para que sí se guarde. Y no falta demasiado tiempo tampoco hasta el 28 de febrero, así que aprovechen este mes. Es trabajo hacer una postulación, requiere tiempo, pero pues es un mes, ¿no? Y si uno se la gana, pues se ganó mucho. Entonces, pues la invitación de hacerlo, de tomar el paso, de pensárselo bien, como decía Natalia, y conectarse a las siguientes sesiones para seguir resolviendo dudas y en casos específicos también contactarse directamente con Colfuturo o con nosotros para su asesoría. Invito como último anuncio porque también hubo preguntas en el chat que si hacemos asesorías individuales, etcétera. No, desde el DAD no ofrecemos ese servicio. Tenemos los canales del correo, las asesorías virtuales grupales quiero invitar especialmente a esas asesorías mensuales que tenemos tanto a nivel de pregrado, de maestría, de doctorado, donde entramos con mucho detalle en los demás programas de becas del DAD y en general de cómo
conseguir un doctorado en Alemania, cómo conseguir o hacer una maestría en Alemania. Entonces, muy invitados también de conectarse a esas sesiones. Y ya, muchas gracias y una feliz noche.